Esto lo vemos también ahora en Siria, por ejemplo, que es el último eslabón de esta primavera árabe, o lo que se dio a llamar en la primavera árabe. Y en Siria nos encontramos con una verdadera ensalada de situaciones muy complejas. El mundo árabe, el mundo musulmán, es muy complejo y por lo tanto tenemos que entender todo esto. Primero tendríamos que entender al partido Baas del régimen de Saddam Hussein, y para entenderlo tendríamos que ver un poquito más lo que es el peronismo en la Argentina, la ensalada de facciones que aparecen, o el PRI en México. Vamos a entender mejor al Baas y lo que sucede en Siria desde ese punto de vista que es más cercano. Pero al mismo tiempo tenemos que encontrar que el mundo musulmán está dividido en al menos dos grandes sectores que tienen que ver con una división que existe dentro del islamismo desde el 700 después de Cristo. Hace ya muchos siglos que existe esta división, y hay otras facciones. Esas dos divisiones son los sunitas y los chiitas, y son dos facciones que entendieron en diferente manera el legado de Mahoma. Pero en Siria la mayoría es sunita. Ahora, una muy pequeña facción dentro de los chiitas son los alawitas. Esos son una muy pequeña facción que está en Siria. Y dentro de ese mundo, en Siria, mayoritario sunita, los alawitas, muy pequeños, a la cual pertenecen los Assad, Bashar al-Assad, el ahora presidente, hijo del anterior dictador sirio, son alawitas, una pequeña minoría, aliada con una pequeña minoría cristiana, es la que tiene hoy el poder en Siria. La inmensa mayoría sunita, sobre todo en el norte del país, ha estado marginalizada totalmente. Entonces, tenemos que entender que ahí hay un partido clientelista absolutamente, y una minoría dictando las normas para el resto del país, para una gran mayoría, y que está marginalizada, sectores que tienen hambre, que no tienen trabajos. Ser chiita o sunita implica el lugar donde uno vive, el lugar donde uno estudia, la condición social, las posibilidades sociales que tiene, participar del poder de turno o no. Entonces creo que la división religiosa hay que entenderla más allá de la diferencia en el rezo. Ahora, al mismo tiempo, tendríamos que ver qué es Siria en este complejo que es Medio Oriente. Y Siria es muy importante porque la desestabilización allí podría provocar la desestabilización de Israel, que tiene ahí una cuestión de seguridad. Vos sabés que el Estado de Israel está basado en la seguridad, por lo tanto todo lo va a ver desde el punto de vista israelí mezclado con esto de la seguridad. Una desestabilización en Siria lo van a ver como una desestabilización en Israel. Al mismo tiempo, Siria fue ocupante del Líbano durante muchos años y tiene ahí una facción que la responde, los integristas en el Líbano, y entonces ellos también podrían llegar a responder a algo que suceda en Siria. Al mismo tiempo, el régimen de Bashar al-Assad tiene el apoyo de Irán, که دشمنان ملت‌های منطقه رو به زوال هستند. قد تتطور وبشكل مستمر وبتسارع أكبر في المجالات المختلفة. Es muy importante la participación de Irán allí. Al mismo tiempo entró todos los elementos de Al-Qaeda que terminaron ahí en la guerra, están hoy en Siria. Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí nadie lo sabe. Rusia y Siria son aliados en este momento del régimen de Bashar al-Assad. Ellos se quieren oponer a cualquier intervención estadounidense u occidental en la zona. Creo que Estados Unidos
va a seguir apoyando a los rebeldes sirios, y habrá que ver hasta dónde llega esos rebeldes sirios, si realmente tienen una organización, si los que desertaron del ejército sirio, que componen hoy el ejército sirio libre, va a tener un peso importante y va a poder enfrentarse con el ejército de Bashar al-Assad o no. Hay que ver un poco cómo juegan todo esto. Por ahora están enfrentadas las potencias sobre lo que hacer en Siria.